En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hayan descritos en el libro. Bien, amados hermanos de tu ministerio Recupera tu Salud, le agradecemos todo el apoyo que nos brindan. En este momento tenemos un invitado muy especial para la honra y la gloria de nuestro Dios, y es nuestro hermano Enrique Rosenthal. También su hermano va a estar con nosotros. Ellos van a estar compartiendo un mensaje que viene directamente desde lo alto. Así que le dejo con el hermano Enrique Rosenthal. Queridos amigos, hermanos y todos los que nos ven, realmente es un privilegio estar aquí en este estudio con el hermano Santos. Que Dios le bendiga y su ministerio. Estamos aquí en la República Dominicana por primera vez. Dios nos trajo a este hermoso lugar en el Caribe. Entonces, antes de comenzar con un tema profético, bíblico, histórico, quisiera que hagamos una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por la oportunidad y el privilegio de estar aquí en este estudio. Bendice este estudio y todas las personas que a través de este mismo canal puedan escuchar tu palabra. Te damos gracias, te pedimos tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Los que me conocen saben que me gustan mucho las profecías de la Biblia. He venido estudiando hace como 30 años las profecías y gracias a las profecías yo también llegué a mi conversión personal. Dios tiene sus diferentes métodos, cómo nos llama y cómo llega a nuestro corazón y cómo nos convence. Algunos por los salmos, otras por las parábolas de Jesús y otros también por las profecías. En mi caso fue así que esto me llamó mucho la atención. Y así hace 30 años yo vengo estudiando las profecías porque mi intención es entenderlas. Porque yo quería entenderlas en detalle, en su contexto histórico, bíblico, con todo el respaldo también del espíritu de profecía, sin contradicciones, de una manera muy sana. Y así fui estudiando muchos libros proféticos, tanto de nuestra denominación, de diferentes escritores, como también de diferentes otros escritores de otras denominaciones, porque yo quería saber cómo entienden ellos las profecías. Fue muy interesante y curioso poder ver cómo ellos también entienden las profecías y hasta dónde estamos básicamente en una misma comprensión casi todas las confesiones que existen, hasta que en un momento de repente se desvían hacia diferentes lados. Y yo lo pude descubrir en las profecías de Daniel 2 y Daniel 7, porque el conocimiento de los 4 grandes imperios es casi la misma interpretación en todas las iglesias y denominaciones, incluyendo la católica. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, hacia ahí vamos todos bien. Pero entonces, de repente, esa clara instrucción histórica, donde vemos los cumplimientos a lo largo de los siglos y los milenios en los grandes imperios, nosotros que entendemos el historicismo, seguimos exactamente esa misma línea de comprensión y llegamos a interpretaciones realmente bíblicas, históricas, mientras que muchas otras denominaciones de repente dejan de tener esa clara comprensión y se disparan hacia todo lado, ya sin el mismo fundamento histórico que hasta ese punto habían tenido. Muy interesante. Así que me dediqué a estudiar y sobre todo el libro de Daniel y del Apocalipsis. Ahora en este contexto que nos estamos encontrando en el Día de la Acción de Gracias en Estados Unidos, es interesante hablar un poco acerca de los Estados Unidos y de su historia en la profecía, porque tiene un rol muy importante.
nosotros entendemos que en Apocalipsis capítulo 13, en el versículo 11, se nos presentan los Estados Unidos de América en la profecía. Y el versículo lo introduce así. San Juan dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Vi otra bestia, porque Juan había visto ya bestias antes que esta. Y también el simbolismo de las bestias se nos es presentado en el libro de Daniel, capítulo 7, donde se introduce una bestia para simbolizar un reino o un imperio, una gran nación importante en la historia mundial. Y todas las anteriores bestias a esta que estamos viendo en este momento eran bestias salvajes. Según la secuencia de Daniel 7, tenemos un león, tenemos un oso, tenemos un leopardo, tenemos una bestia terrible y espantosa, porque cuando Dios dio las profecías y las visiones al profeta Daniel, él vio un león y entendió que esto era Babilonia, el primero en la secuencia. Vio un oso, los medo-persas. Vio un leopardo, el imperio de los griegos. Esos 3, él inclusive los conocía por nombre. Si ustedes buscan en Daniel capítulo 8, él entendía por nombre que el profeta Daniel, que él había vivido en el imperio de Babilonia, porque ahí había sido él llevado cautivo de joven. Él vivió la transición a Medo-Persia, él conocía muy bien. Y él sabía, inclusive por nombre, gracias a Daniel 8, de que el siguiente reino iba a ser Grecia. Lo sabía por nombre. Pero no sabía el nombre de la 4ª bestia, la terrible, espantosa. Y entonces él le dio esa descripción. Y en el Apocalipsis, San Juan, 600 años después, lo describe esta bestia terrible, espantosa, como el dragón. Le encuentra un nombre, pero un nombre fuera de lo común, fuera del mundo y del reino animal. Una bestia, podríamos casi decir mitológica, sobrenatural, algo que no debería existir, algo muy malo, porque con las anteriores bestias que recibieron nombres, eran todavía nombres de bestias del reino animal, pero la 4ª era muy diferente, Roma, porque Roma llegó a ser muy abusiva, muy totalitaria y de una manera muy utilizada por el diablo, que cuando Cristo fue tentado por el diablo en el desierto, el diablo le ofreció a Jesucristo ese reino de Roma. Él le dijo: te voy a ofrecer los reinos del mundo entero, porque a mí me han sido entregados, le dijo a Jesús. Si delante de mí te pones de rodillas. Y en ese momento el reino que estaba gobernando era el imperio romano, y estaban sobre el territorio del imperio romano, y Roma estaba en su mayor gloria cuando el diablo le ofreció Roma a Cristo. Pero Cristo rechazó, y luego el anticristo iba a aceptar esa oferta. Muy interesante. De todas maneras, a lo que quiero llegar es que todas las bestias previas a la subida de la bestia de Apocalipsis 13:11, la que era muy diferente, subía de la tierra, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba al final como un dragón. Vemos que después de puras bestias que se levantan derramando sangre, destruyendo, persiguiendo, bestias salvajes, de repente surge una que es totalmente diferente, es como un cordero, es representado como Jesucristo, una nación cristiana, una nación que se levantó de una manera diferente. Aquí la profecía dice que subía de la tierra, mientras que todas las previas bestias habían subido del mar. Y el mar en la profecía había sido un símbolo de las muchedumbres, naciones, lenguas, pueblos, y además habían surgido, según Daniel 7, de los conflictos bélicos.
Medo-Persia con las armas conquistó Babilonia. Los griegos con las armas conquistaron Medo-Persia. Roma con los ejércitos de las armas conquistaron Grecia. Una y otra vez se repitió la historia, la violencia, guerras. Y en ese lugar son donde se levantaron esas primeras 4 bestias de Daniel 7. Era un territorio allá, en el viejo mundo, que hoy en día lo conocemos como Europa, Medio Oriente, esos lugares. Y ahí las civilizaciones fueron intercambiándose una tras otra. Pero entonces surge esta bestia de Apocalipsis 13, versículo 11, con nuevas características. Número 1, que es semejante a un cordero, es decir, es una nación cristiana, mientras que todas las antiguas reinos e imperios que se levantaron no eran reinos cristianos, eran reinos paganos. Babilonia, que adoraba al sol y los astros, hacía veneración de hombres. Babilonia, que tenía idolatría. Babilonia, que tenía impuesto también el día del sol como día de descanso. Y así, una tras otra, los imperios. Medo-Persia igual estaba en esto mismo del paganismo. Y luego Grecia lo mismo. Y luego Roma también. Y de repente surge aquí un imperio semejante a un cordero. Semejante a Jesús. Y no fue por conquistas de otros imperios previos. No fue como en la historia europea. Además, subía de la tierra, no del mar, porque el mar era el símbolo de lugares muy poblados que era en aquel antiguo continente. Mientras que este lugar descubierto durante la Edad Media desde el punto de vista de los europeos era un lugar casi deshabitado. Claro que había los diferentes pueblos que habitaban ahí, pero mayormente eran pequeños, eran nómadas. No había esas grandes ciudades, civilizaciones y culturas establecidas como las habíamos encontrado en el viejo mundo. Y dice la profecía que subía de la tierra lentamente. El origen de esta palabra indica que subía como una plantita desde su raíz, desde una semilla, hasta llegar a ser la potencia mundial, la primera superpotencia global, que son los Estados Unidos de América. Y dice también acerca de ella que tenía 2 cuernos. Ahora, estos 2 cuernos representaban el carácter de esta nación que se levantaba en el espíritu de un cordero, muy diferente a todas las anteriores. ¿Por qué? Porque estos 2 cuernos representan su libertad religiosa y su libertad civil. Es decir, ellos levantaron una república donde ellos decían: nosotros no queremos tener nunca más ni un papa ni un rey. Es decir, queremos ser libres. No queremos que un rey gobierne sobre nosotros como un monarca, un dictador. Queremos una democracia, una república, pero a la vez nosotros tampoco queremos que un papa nos gobierne en relación a lo religioso, a lo espiritual, y nos diga lo que debemos creer. Es decir, se levantó una nación con libertad religiosa y civil, donde se respetaban las creencias. Entonces, esta nación, que era tan diferente a todas las demás y que llegó por esa bendición de querer seguir el ejemplo de Jesucristo, el Cordero, llegó a ser la superpotencia mundial. Al final de su historia se iba a desviar totalmente, y es la tragedia de la historia de Estados Unidos, porque dice que al final iba a hablar como un dragón. Y un dragón, según Apocalipsis 12, versículo 9, es un símbolo del diablo. De alguna manera el diablo iba a tomar control de esa nación que aparenta y que seguirá aparentando ser un cordero, porque externamente seguirá siendo un cordero, una nación cristiana que aparentemente cree en Jesucristo, pero hablará como dragón.
no aparentará, dragón hablará. Es decir, algo cambiará dentro de este cordero en su interior, en su corazón, en su mente, de tal manera que sigue siendo y aparentando una nación cristiana. Finalmente, su corazón, su mente habrá cambiado de tal manera que palabras saldrán de su boca que son palabras del mismo dragón. Y el dragón no solo es un símbolo del diablo que toma control del corazón de Estados Unidos, de la mente de Estados Unidos, sino también el dragón, según Apocalipsis 12, si ustedes analizan los versículos 3 al 5, es también un símbolo de Roma. Porque si ustedes analizan Apocalipsis 12, 3 al 5, habla del símbolo del gran dragón. Y en el versículo 4 dice, al final, que este dragón se paró frente a la mujer símbolo de una iglesia, que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y en el contexto, si ustedes estudian Apocalipsis 12, la mujer pura, en el versículo 1, con las 12 estrellas sobre su cabeza, el símbolo del antiguo pueblo de Dios de Israel, que tenía los 12 tribus, y Jesús estaba por nacer, pero el dragón se paró frente a la mujer, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y apenas nació Jesucristo, Roma, y detrás de Roma, el dragón, el diablo, trató de matar a Jesús en la matanza de los niños a través de Herodes, ¿recuerdan? Pero Dios intervino y los salvó milagrosamente. Huyeron con los padres a Egipto en ese momento. De todas maneras, lo que dice aquí en el versículo 5 es que ella dio a luz un hijo varón. Jesucristo nació. Que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Eso es un símbolo de Jesucristo que ustedes pueden encontrar también en Apocalipsis capítulo 19. Y dice, su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Y cuándo ocurrió eso? Eso ya ocurrió después de su muerte. Cuando Él murió por nosotros en la cruz del Calvario, sus 33 años, concluyendo su ministerio de traernos salvación. También esto ocurrió bajo un Herodes, administrador del Imperio Romano. Había un Poncio Pilato ahí también. Y se unieron en esa misma causa junto con el liderazgo religioso de aquel entonces, el pueblo de Dios. Y juntos decidieron poner a Jesús en la cruz. Los judíos, el liderazgo quería lograrlo, pero no podían porque no tenían esa autoridad. Tuvieron que recurrir al brazo político, al Estado, Herodes, Poncio Pilato. Y recién cuando Iglesia y Estado se unieron, política y religión se unieron, Jesús fue crucificado y muerto. Entonces dice aquí, pero que su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono, pues esto ocurrió tras la resurrección de Jesucristo, porque la muerte no pudo mantenerlo en la tumba, porque él nunca había pecado. Jesús resucita, asciende al cielo, y en este momento se encuentra ahí en el cielo como nuestro sumo sacerdote celestial, en el santuario celestial del cielo, y pronto volverá a la tierra. Pero este problema que Jesús tuvo que enfrentar, y tuvo que enfrentar bajo la cuarta bestia de Daniel 7, la terrible, espantosa, el dragón. ¿Quién se enfrentó a Jesús? Se enfrentó el dragón. Jesús no solo tuvo un encuentro personal con el dragón, es decir, con el diablo. Recuerden Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, donde nos dice, el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Entonces, Jesús no solo tuvo un encuentro personal con el diablo cuando allá en el desierto fue tentado, sino que también Jesús tuvo un encuentro con ese sistema del Imperio Romano durante el cual vivió 33 años y que logró su objetivo triste de llevar a Cristo a la cruz del Calvario. Entonces, eso es lo que
ocurrió, y por eso cuando ahora volvemos en Apocalipsis 13 al versículo 11 y leemos de esta bestia que subía de la tierra, que era tan diferente, los Estados Unidos en la profecía, que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, esa nación cristiana, los Estados Unidos, libertad religiosa y civil, pero hablaba como dragón. Finalmente vemos que está tomando control de esta nación el diablo a través de Roma, que es el imperio que lo representa directamente. Entonces, esa potencia romana es la que está siendo descrito en los versículos previos en Apocalipsis 13, del 1 al 10. Porque ahí encontramos la historia de esta potencia romana, que lamentablemente en la historia hizo muchas cosas que no estaban tan buenas, eran muy malas. Lo pueden ver y comparar también con la profecía de Daniel capítulo 7, donde esta bestia recibe el nombre del cuerno pequeño. Y en Apocalipsis 17 recibe el nombre de la Gran Babilonia, simbólica, espiritual del tiempo del fin, y también recibe el nombre de la Gran Ramera, una iglesia muy diferente a la que nos presenta Apocalipsis 12, versículo 1, donde la mujer comparada aquí, representada aquí, con el sol vestido y con la luna debajo de sus pies y con las 12 estrellas, símbolo de luz, símbolo de que esta iglesia refleja la luz de Dios durante el día como también durante la noche. Mientras que la iglesia representada de Apocalipsis 17 se nos representa como una gran ramera. También está vestida, pero no del sol, no con la luna, no con las estrellas, sino nos dice en el versículo 3, con escarlata, en el versículo 4, con púrpura, adornada con oro, piedras preciosas, perlas, un cáliz de oro, pero lleno de la abominación y las inmundicias de su fornicación. Es decir, esta mujer es externamente vestida de mucha riqueza y poder, y sobre todo muy atractiva para los que buscan los beneficios terrenales, la riqueza terrenal, los beneficios temporales de la tierra. Entonces aquí la presentación y la forma de presentarse no es la luz divina, no es la santidad, la justicia de Dios, sino es el poder temporal, la riqueza de este mundo, la gloria terrenal. Un carácter, como vemos aquí, totalmente diferente a la mujer pura de Apocalipsis 12. Y el problema es que Apocalipsis 17, al hablarnos de esta mujer, la gran ramera, que está sentada sobre muchas aguas porque está asentada a nivel global, habla cuál fue la razón por la cual ella llegó a ser la gran ramera, cuál fue la relación prohibida, ilícita que ella tuvo para caer de la gracia de Dios, para que Dios ya no la pueda considerar una mujer pura, sino ahora una mujer que lamentablemente tuvo relaciones prohibidas. Y figura en el versículo 2. ¿Con quién tuvo esta mujer las relaciones prohibidas con la cual ella se convirtió en la gran ramera? Dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Oh, esta iglesia, esta mujer, este pueblo de Dios, se alejó del marido espiritual, divino, celestial, y se fue tras los poderes temporales, la política de este mundo, los reyes de la tierra, los presidentes del mundo, para entrar en alianzas con ellos, para buscar sus favores, para hacer una iglesia aquí en la tierra con todo el respaldo estatal político. Y es por eso que en Apocalipsis 17 habla de la condenación de la gran ramera. En el versículo 1 es un ángel que trae una plaga que presenta a esta mujer y habla sobre una sentencia contra ella, porque ella recibirá un castigo porque lo hizo muy mal, porque se alejó de Dios, le fue infiel y se fue tras los poderes
temporales, y al hacerlo cometió lo que yo llamo la fornicación apocalíptica. La fornicación apocalíptica es lo que vemos aquí, cuando la iglesia se mete con el Estado, la política con la religión. ¿Recuerdan que eso fue lo que llevó a Jesucristo a la cruz del Calvario? Los religiosos querían poner a Jesús ahí, no pudieron ellos solos, necesitaban la autorización del poder terrenal, de los gobernadores, del poder político, estatal, de Pilato, Poncio Pilato, Herodes. Y cuando se unieron los dos, Cristo murió en la cruz. Es por eso que Dios condena la unión de iglesia y Estado, y Jesús, hablando del tema, cuando una vez le preguntan y consultan, relacionado a una moneda, dice, dad al César lo que es del César, y dad a Dios lo que es de Dios. Pero no unáis lo que es del César con lo que es de Dios, y no unáis lo que es de Dios con lo que es del César. Son dos cosas diferentes, separadas. Pero la gente no hizo caso, los líderes religiosos. Y la consecuencia siempre es unificación de iglesia y Estado, pérdida de libertades religiosas, imposición de leyes religiosas, y eso nos lleva a persecución de las minorías. Eso es justo lo que aquí está viniendo en la descripción en el versículo 6. Porque como consecuencia de la gran ramera que se unió con los reyes de la tierra, dice el versículo 6, que vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Porque la consecuencia de unificación de iglesia y Estado, por eso Dios lo condena de esta manera, es la pérdida de libertades religiosas, derramamiento de sangre de aquellos que creen diferente. Ya no hay la libertad. Y por eso Apocalipsis 13 es tan importante y ocurre históricamente que cuando la iglesia medieval, la iglesia cristiana, que había aceptado a Jesucristo como su Mesías, ella fue perseguida durante la Edad Media, y inclusive Apocalipsis 12 nos presenta un tiempo profético en el cual fue perseguida. Dios no la olvidó, sino Dios más bien le dio un lugar para escapar a la iglesia que fue perseguida durante la Edad Media en el Viejo Mundo, en Europa, bajo Roma, en las Inquisiciones. Aquí en Apocalipsis 12, versículo 14, nos muestra cómo Dios no abandona a su mujer, sino las da simbólicamente las alas del gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, ese tiempo profético que acabo de mencionar, que abarca toda la Edad Media. Si tuviéramos tiempo de estudiarlo en Daniel capítulo 7, veríamos que abarca desde 538 a 1798. Un tiempo profético establecido. Pero ¿qué pasó? Dios la sustenta, no la abandona, porque Dios ama a su pueblo, a su iglesia, y les da las alas del gran águila, que son un símbolo de la protección divina. Y en ese contexto ahora vemos que Dios interviene de una manera adicional en el versículo 15. La serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. La serpiente es otro símbolo del diablo, que ustedes pueden encontrar aquí mismo en el versículo 9, que es símbolo desde el Génesis, la serpiente antigua. ¿Y a qué se dedica ella? A envenenar, a morder, a matar, espiritualmente y religiosamente, porque a eso se ha dedicado siempre el gran dragón, la serpiente antigua, infundiendo mentiras a la humanidad. En Génesis 3 comenzó con sus primeras 2 doctrinas falsas. No morirás al ser humano. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y así ya comenzando a engañar. Y vemos que ha seguido con ese mismo carácter aquí, porque tras la mujer trata de destruirla, de perseguirla. Pero Dios interviene. Porque Dios es como el gran águila,
con sus alas, que cuida a su mujer. Porque el versículo 16 ahora dice, pero la tierra ayudó a la mujer. Pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Oh, ¿quién ayudó a la mujer? La tierra. Entonces podemos decir, ¿cómo es esto? Que la tierra ayudó a la mujer. Y el siguiente capítulo 13, versículo 11 nos lo explica porque vio San Juan subir la bestia de la tierra con dos corderos, con dos cuernos semejantes a las de un cordero. Porque la tierra que ayudó a la mujer fue el descubrimiento de América. ¿Cuándo fue descubierto América? 1492. Cuando Colón llegó, buscó una ruta a la India, pero encontró América. Y entonces fue llamado el Nuevo Mundo. Y esa información se fue difundiendo por Europa. En aquel entonces no había internet, no había celular, no había prensa como hoy en día. Todo fue boca a boca la información. Y los europeos, bajo persecución, también se fueron informando de que hay un nuevo mundo, una tierra descubierta. Y eso tardó 25 años en difundirse hasta el año 1517. Cuando apareció en el escenario Martín Lutero, y él comenzó la reforma protestante, y él comenzó a protestar contra los abusos de Roma, y él sobre todo levantaba el principio de que debemos creer en las escrituras y deben estar por encima de cualquier opinión humana, y además Lutero dijo que nosotros somos salvos no por las obras, sino por la fe. Porque justamente en ese contexto histórico, el papado bajo un encargado que se llamaba Tetzel, vendían en Alemania las indulgencias. La venta de las indulgencias era como la venta del perdón de los pecados. Y bíblicamente, el perdón de los pecados es un don gratuito. No podemos comprar eso, porque el perdón es un don gratuito de Dios porque refleja su amor. Porque Dios, por amor, nos da el perdón. El perdón y el amor son sinónimos. El amor se expresa en el perdón. El perdón solo es posible gracias al amor. El perdón es amor en acción. Y entonces de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, dice Juan 3:16, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, en esa época, el Vaticano vendía el perdón de los pecados por dinero y Lutero se oponía a eso. Y eso fue lo que hizo rebalsar el vaso. Y Lutero, el doctor de teología de la Universidad de Wittenberg, dijo, yo ya no puedo aguantar más, no puedo callar, yo tengo que levantar mi voz, yo tengo que oponerme a esto. Esto ya es el colmo. ¿Cómo va la iglesia a vender el perdón por dinero? Y entonces fue excomulgado después, un poquito después. Y ¿saben lo que se descubrió en aquel entonces Lutero y los demás reformadores protestantes? Porque ellos querían reformar la iglesia, volverla a las sanas enseñanzas de la Biblia. Ellos descubrieron de que Roma, este dragón que está aquí presentado, este cuerno pequeño de Daniel 7, esta bestia de Apocalipsis 13, la primera, es el sistema del anticristo. Es el sistema, según Apocalipsis 17, de la gran ramera, porque fue Roma la que llegó a ser iglesia estatal. Primero bajo el imperio romano, el dragón, la potencia del dragón, ahí se oficializó todo en el año 383 bajo el emperador Teodosio. Así que no solo históricamente la iglesia llegó a fornicar con los reyes de la tierra y llegó a ser la gran ramera, sino ahora fue confirmado en la Edad Media cuando Roma se atrevió a vender el perdón de los pecados, porque vender el perdón es como vender el amor de Dios, el amor divino.
si una mujer ama a un hombre, entonces le da su amor gratuitamente. Pero si una mujer, y ahora lo aplicamos en la iglesia, o a una mujer vende el amor por dinero, una transacción comercial, por un interés, entonces ya no es por amor, ahora es por dinero. Y ahora la mujer se convierte en una ramera al venderse por dinero, al vender el amor. Y eso hizo la iglesia romana en la Edad Media, vendió el amor de Dios. Y esa mujer se convirtió en la gran ramera porque vendió el perdón de Dios, vendió el amor de Dios por dinero. Y entonces todo estaba reconfirmado. Y Roma, durante 300 años, llegó a ser el archienemigo del protestantismo. Roma perseguía ferozmente con la Inquisición en la contrarreforma a los protestantes. Y ellos estaban bajo esa persecución. Y de repente recordaban, pero hay una tierra en el Nuevo Mundo. Hay un lugar donde podemos huir, donde podemos escapar de las persecuciones, donde podemos abrir libremente una Biblia y no ser perseguidos, no ser matados. Y entonces los protestantes comenzaron a entrar en muchos barcos y cruzar el mar, emigrar a Norteamérica sobre todo. Y luego ellos fundaron ahí las primeras 13 colonias, los Estados Unidos de América. Y la historia ustedes pueden buscar en los archivos históricos cuando Estados Unidos se fundó. 1776, eran 99% protestantes y 1% católicos. En esa época, ellos dijeron, no queremos repetir la historia del pasado que ensangrentó las costas y las playas de Europa durante siglos. Nosotros no queremos eso, queremos libertad. Aquí todos pueden creer lo que quieren. Libertad. No vamos a imponer una religión. Aunque somos 99% protestantes, no vamos a imponer el protestantismo a el Estado y a la fundación de los Estados Unidos de América. Va a quedarse sin una autoridad religiosa. No queremos ni un papa católico que nos diga qué creer. Tampoco queremos que un pastor cristiano protestante nos imponga dogmas. Tampoco queremos que un rabino judío imponga dogmas religiosos. Tampoco queremos que aún alguien de otra religión, un maometano o de una religión pagana, imponga. No, nosotros queremos separación de iglesia y Estado. Y así se fundaron los Estados Unidos de América. Pero dice Apocalipsis 13, versículo 11, que lamentablemente algo cambiará. Y finalmente, a través de este cordero que comenzó también, hablará el dragón. Es decir, el diablo a través de Roma, porque eso es el símbolo establecido en el capítulo anterior, en el capítulo 12. Tomará control religioso espiritual de la nación de los Estados Unidos. Y eso es lo que estamos viendo y lo que vamos a ver progresivamente en el futuro. Yo pienso en el cercano futuro. Porque Apocalipsis 13 luego, en los versículos que le siguen, nos muestra la alianza entre las dos bestias, entre los dos archienemigos del pasado. Y de repente entran en una alianza. ¿Por qué? Porque los protestantes dejaron de protestar, dejaron de reconocer que Roma es el sistema del anticristo, dejaron de creer que Roma es la gran bestia del Apocalipsis. ¿Y por qué ocurrió esto? Porque había dos teólogos jesuitas en la Reforma, en la Contrarreforma, que se levantaron para introducir dos nuevas interpretaciones proféticas. Uno es el futurismo, otro es el preterismo, para sacar de la mente del protestante de que Roma pudiera ser el anticristo. Ellos interpretaron hacia el futuro, uno de los dos diciendo, no, nosotros no podemos ser el anticristo, él recién vendrá en el futuro, será un personaje muy malvado.
Y nosotros no somos, no podemos ser, porque recién vendrá en el futuro. Reinterpretaron las profecías de Daniel capítulo 9, las últimas de las 70 semanas al futuro, la partieron en 2, 3 años y medio, 3 años y medio, lo pusieron de manera literal al futuro, ya no en el concepto día por año, sino día por día. Y comenzaron a trasladar al futuro todas las profecías del Apocalipsis, sellos al futuro, trompetas al futuro, para decir, eso no tiene absolutamente nada que ver con Roma. Están equivocados protestantes. Y la otra interpretación fue la preterista, de otro teólogo, doctor jesuita, que dijo, no, todo está en el pasado, ya se cumplió. Eso es el preterismo, el Apocalipsis ya se cumplió en el pasado, bajo Nerón o bajo Antíoco Epífanes. Y entonces, durante 300 años, estas nuevas interpretaciones proféticas no lograron entrar en el mundo cristiano. Pero luego, a partir de 1800 en adelante, comenzaron a ingresar en el mundo protestante. Sería todo un estudio para explicar cómo ocurrió. Pero ocurrió. Y hoy en día, casi todo el mundo ex-protestante, todo el mundo cristiano, evangélico, ya no cree en lo que es el historicismo y también lo que creían los reformadores protestantes, sino han aceptado la nueva interpretación profética de la pluma de los jesuitas de la Contrarreforma. Tuvieron mucho éxito y de su mente de los protestantes ha sido sacado fuera quién es el anticristo. Y es por eso que se están uniendo en alianza. Es por eso que la alianza de Apocalipsis 13 es posible. De que estas dos bestias, esos dos poderes, esas dos religiones que eran tan opuestas, ahora entran en alianza. Y no solo que entran en alianza, sino el ex-protestantismo entra en una alianza más de sometimiento a Roma. No es que Roma se someta al protestantismo, sino el protestantismo se va sometiendo religiosa y espiritualmente y doctrinalmente a Roma. Y eso es lo que está pasando. Y es por eso que Apocalipsis 13 nos revela también de que lamentablemente Estados Unidos en la profecía con su protestantismo apóstata, que ahora predica a nivel mundial las interpretaciones proféticas de la madre, es considerado como el falso profeta en Apocalipsis capítulo 13 y también capítulo 17, 19, el falso profeta, y 16 también, porque llegó a desvincularse de la verdadera interpretación profética y se fue a una falsa interpretación profética, y por eso ahora proclama al mundo entero falsas interpretaciones proféticas que se originan en las plumas de la Contrarreforma medieval. Y por eso el ex-protestantismo, ¿por qué digo ex-protestantismo? Porque ya no protestan. Una vez protestaron en el pasado, ya no protestan contra Roma porque ahora se han unido en alianza, porque ya no lo ven como el anticristo. Y es por eso que se convirtieron en el falso profeta. Es una tragedia muy grande. Para ir concluyendo este tema, a través de esta alianza, esta segunda bestia de Apocalipsis 13, Estados Unidos, que comenzó también como un cordero, que finalmente hablará como un dragón, dice que levantará una imagen a la bestia que estuvo antes que ella, a Roma. ¿En qué sentido? Se asemejará, muy parecida a la potencia que estuvo antes que ella, que tanto la había rechazado en su momento. Pero levanta una imagen en el sentido de que ahora se asemeja a ella y camina por el mismo camino que su madre caminó, de la cual ella, como hija, había salido. Y entonces, ella se asemeja a la bestia que estuvo antes de ella. ¿Y en qué se asemeja? Porque aquí nos indica que Estados Unidos en la profecía también repetirá la historia de su madre, solamente con una diferencia, que seguirá siendo una nación prominentemente cristiana protestante o evangélica ex-protestante, no católica oficialmente. Es decir, es la versión cristiana protestante
del catolicismo, porque finalmente seguirá en las mismas huellas. ¿Y qué hará? ¿Qué es lo que la profecía dice? Unificará iglesia y Estado, cometerá la fornicación apocalíptica ella misma, en un cercano futuro los Estados Unidos poner como iglesia oficial el cristianismo, lo que desde sus estatutos fundamentales, de sus primeras enmiendas, había decidido que nunca iba a ser. Estados Unidos en un cercano futuro, así como ocurrió bajo Constantino en el Imperio Romano y bajo Teodosio, que pusieron la iglesia cristiana como iglesia oficial del Imperio Romano, eso algo parecido ocurrirá en Estados Unidos cuando dirá: nuestra herencia histórica es el protestantismo, es el cristianismo. Pondremos el cristianismo como religión oficial de los Estados Unidos de América. El día que eso ocurra, la imagen de la bestia básicamente se habrá completado, porque su fruto serán leyes religiosas, porque los religiosos ya dominarán sobre los políticos. La iglesia ya dominará sobre el Estado para la imposición de sus dogmas, y la imposición que el Apocalipsis 13 describe como fruto de la imagen de la bestia es la marca de la bestia. Y esa es la marca de la autoridad de Roma por haber podido cambiar la ley de Dios del sábado al domingo. Daniel 7:25 lo había descrito así, que este poder que vendría, que gobernaría en la Edad Media, pero que luego recuperaría su poder en el tiempo del fin, ese poder, dice en Daniel 7:25, cambiaría los tiempos y la ley de Dios. Se atrevería a cambiar lo que Dios escribió con su propio dedo en los 10 mandamientos. No solo cambió los tiempos, que es el sábado al domingo. Ustedes pueden comparar los 10 mandamientos de Éxodo 20, de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, con los 10 mandamientos de un catecismo romano. Simplemente comparan, es una tarea que les doy, y verán de qué manera fue cambiada la ley y los tiempos. Porque el único mandamiento que habla de los tiempos en la Biblia es el 4º mandamiento del Santo Sábado, que fue cambiado al domingo, al primer día de la semana, primero en Roma, y luego cuando vino el protestantismo, lamentablemente, se mantuvieron ahí. Reconocieron que fue cambiado el 2º mandamiento, el que prohibía de las imágenes, y lo volvieron a restaurar en el protestantismo. Por eso en el protestantismo, en sus iglesias evangélicas cristianas, no encontramos imágenes y santos y todo eso, porque ellos reconocieron que había que volver a ese 2º mandamiento de la Biblia de Éxodo 20, pero el 4º mandamiento no lo reconocieron. Aunque sí hubo reformadores que lo reconocieron y que eran muy íntimos y amigos con Lutero, como por ejemplo Andreas Karlstadt, que lo reconoció el sábado, pero Lutero no lo quería escuchar. Entonces, Lutero rechazó esa luz del sábado, sino también se hubiese levantado no solo el 2º, también el 4º mandamiento, pero lamentablemente el protestantismo se quedó en levantar solo uno de los 2 que fueron cambiados por Roma. Y entonces, allá había un debate en Leipzig, en Alemania, donde Eck, un teólogo católico, se reunió con Lutero en un debate público. Ustedes búsquenlo en internet. Y entonces ahí le dijo el teólogo Eck a Lutero: si tú dices sola escritura, entonces debes volver y guardar el santo sábado, porque el domingo es impuesto por nuestra autoridad romana. A pesar de que Lutero recibió 2 testimonios, uno de su compañero en la Reforma, Karlstadt, y otro en el debate de Leipzig, donde le dijeron claramente: si tú sigues guardando el domingo, estás guardando una ley romana y te estás poniendo bajo su autoridad espiritual, básicamente. Entonces, lamentablemente, Lutero no logró captar y entender este punto. Si lo hubiese hecho, hoy todo el mundo cristiano protestante seguramente estaría recuperado no solo el 2º, sino también el 4º mandamiento. Pero lamentablemente aquí encontramos Estados Unidos en la profecía, ya que en la Edad Media rechazaron esa luz
se sometieron progresivamente a aquella institución que cambió los tiempos y la ley. Hizo caso a esos dos grandes errores históricos. Por un lado, mantuvo la marca de la bestia en el sentido de que la marca de la autoridad de Roma de cambiar el sábado al domingo, aunque aún no está en vigencia y se pondrá recién en vigencia como marca de la bestia a partir de la imposición religiosa en los Estados Unidos, y de ahí se difundirá al mundo entero. Estoy hablando ahora lo que va a pasar en un cercano futuro, proféticamente. Pero hoy en día ya sabemos hacia dónde nos estamos dirigiendo. Y no solamente cayó el protestantismo en ese error, sino también, no solo en el cambio de los tiempos y de la ley y en relación al sábado, al domingo, sino también en relación a los tiempos proféticos, porque en la pluma jesuita, todo fue trasladado las profecías al futuro, al futurismo, de que las profecías se aplicarían de manera literal como días en los últimos 7 años de la humanidad, dividido en 2 veces 3 años y medio. Entonces, eso también es lo que el falso profeta, Estados Unidos, que adaptó todas esas teorías, está predicando al mundo entero. Y queridos hermanos, amigos, pienso que el tiempo ya se me está agotando, pero ojalá pude lograr dar una comprensión histórica, bíblica, profética de lo que pasó en relación a la historia de Estados Unidos, cómo comenzó y cómo terminará, porque será una gran tragedia. Y tú y yo debemos seguir a Jesucristo, debemos seguir la sana doctrina de Dios, la palabra de Dios, las verdaderas interpretaciones proféticas, su santo sello que nos identifica como hijos de Dios, porque reconocemos al verdadero Dios creador de los cielos y de la tierra, que hizo todo en 6 días y en el sábado descansó. En ese sentido, me alegró mucho poder participar, estar aquí en este programa y compartir ese tema y poder hacer este resumen. Que Dios bendiga a todos los que han visto este tema, y quisiera terminar con una pequeña oración. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por la oportunidad de estudiar tus palabras y también las profecías y también todo en el contexto histórico. Por favor, abre la mente y el corazón de las personas que han escuchado este tema para que puedan entender la trascendencia y la importancia y los tiempos en los cuales vivimos, y cómo lamentablemente en un cercano futuro la libertad en este mundo se va a acabar y la gran prueba se nos viene encima, y que debemos ser leales y fieles al Dios creador verdadero de los cielos y de la tierra, que hizo todo en 6 días y en el 7º día descansó, el que nos dio su santa ley, los 10 mandamientos en Éxodo 20, que lamentablemente luego una institución vino detrás de la cual está el dragón, el diablo, para luego cambiarla y engañar de esta manera a la humanidad, y también cambiar el tenor profético de las profecías de Dios. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallan descritos en el libro.